En este pasaje que acabamos de leer, hemos llegado al monte Everest de toda la Biblia, al pico más alto de toda la Biblia. El mundo está lleno de cordilleras, los Andes en Sudamérica, las Rocky Mountains aquí, los Alpes en Europa, pero de todas la más conocida es las Himalayas. Y en las Himalayas tenemos el monte más alto, el más temido, el más reverente de todo el mundo, que es el monte Everest, casi 29,000 pies de elevación. Pues si cada libro de la Biblia fuese como una cordillera, el libro de los Romanos es las Himalayas de la Biblia. Y el pasaje que acabamos de leer es el monte Everest. De todos Romanos es el pico más alto. Y no solamente de todos Romanos, sino que igual que el Everest, de toda la Biblia, este es el pico más alto de toda la Biblia. Algunos teólogos de la historia han descrito este pasaje de la siguiente manera. Martín Lutero llama a este pasaje el punto principal y el lugar más central de la epístola y de toda la Biblia. Charles Spurgeon dijo, esta es la verdadera médula de la teología, la verdadera esencia del evangelio, hablando de este pasaje. Y Leon Morris, un teólogo de este siglo, pero que ya falleció, escribió que es posiblemente el párrafo más importante jamás escrito. Y eso hace sentido considerando que la Biblia es el único libro que es inspirado por Dios. Pero de este libro inspirado por Dios, este es el monte más alto. Por 3 semanas consecutivas estuvimos viendo, como Francisco nos recordó la semana pasada, malas noticias, más malas noticias, malísimas noticias. Y Pablo nos habló de malas noticias por 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1, todos los gentiles han pecado. Capítulo 2, los judíos han pecado. Capítulo 3, todos los hombres han pecado. Y él hizo eso para preparar el corazón para que podamos recibir las buenas noticias. No, si él hubiera ido del versículo 16 y 17 al versículo 21, brincando esas malas noticias, más malas noticias, malísimas noticias, si él hubiera hecho eso, no hubiéramos apreciado las buenas noticias. Porque no íbamos a estar desesperados por ellas. Lo que Pablo hizo con estos 3 capítulos es como si nosotros hubiéramos estado naufragiados en el mar, no por un día, no por 2 días, sino por 3 días en el mar, desesperados por salvación. Y él concluyó estos 3 días de naufragio con el versículo 19 y 20 del capítulo 3, diciendo que todo el mundo está bajo la condenación del pecado, bajo el juicio de Dios, y por tanto todo el mundo queda con la boca cerrada, sin argumentos, sin defensa. Y todo el mundo queda condenado por la ley, sin nada que puedan hacer. Pues luego de esos 3 días a la deriva en el alta mar, la salvación llega en este pasaje. Luego de 3 noches oscuras de malas noticias, finalmente podemos ver la luz y apreciarla. Ahora les dije que este pasaje es como el monte Everest. Es el monte Everest como cualquier montaña alta que es escalada para fines de poder escalarla. Son divididas por zonas. Y mientras más alta, más zonas tiene. Usualmente la primera zona es conocida como el campamento base y las diferentes zonas hasta llegar a la cima. Así que yo hoy he dividido nuestro pasaje por zonas de ascenso. He dividido el pasaje en las zonas de ascenso y tenemos 5 zonas. Vamos a comenzar con el campamento base. Y después vamos a ver campamento 1, campamento 2, campamento 3 y después finalmente vamos a llegar a la cima. Y la idea de lo que vamos a ver en esta mañana es que a través de todo el ascenso, para que según vayamos subiendo por las zonas, podamos ir viendo más y más el esplendor de la gracia de Dios.
Si tú estuvieras escalando una montaña, mientras más subes, más naturaleza ves, más belleza ves, y más su corazón se queda sin palabras, y al final cuando llegas a la cima y ves la vista, pues wow, no tienes palabras. Eso es lo que queremos hacer en esta mañana, en este pasaje. Y según vayamos escalando, viendo la gracia, viendo la misericordia de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesús, para que al final nuestro corazón se infle, se hinche y podamos estar llenos de gratitud, de adoración y sobre todo rendirnos, entregarnos más a nuestro Dios de lo que, más entregados al salir de lo que habíamos entrado en esta mañana. Pues vamos a comenzar nuestro ascenso en el campamento base, lo vamos a ver en los versículos 21 y 22. A través de los años, en el pueblo judío se empezó a generar esta idea de que la ley, el fin de la ley era para cumplirla y alcanzar salvación por medio de ella. Pero como Pablo dijo en el versículo 20 y acabamos de repasar, si algo hace la ley, no es prometer justicia, no es hacernos pensar que cumpliéndola vamos a obtener justicia. Si algo hace la ley es todo lo contrario. La ley lo que hace es condenarnos, traer condenación. Porque la ley, nadie puede guardarla, nadie puede cumplirla. Si la salvación fuera por la ley, habría que guardarla de manera perfecta, de manera personal y de manera perpetua, sin una falla. Pero la ley no fue traída para que pensáramos que era un camino de salvación. La ley fue traída precisamente para condenarnos, para dejarnos en esas aguas naufragados por 3 días y podamos decir, no hay manera de salvarnos. Necesitamos salvación, necesitamos misericordia, necesitamos un milagro de Dios. Y eso es lo que hace la ley, porque todos hemos pecado. Y por tanto, como dice el versículo 19, no tenemos argumento, no tenemos excusa. Estamos todos delante del juez del universo con nuestras bocas absolutamente cerradas y nuestras cabezas mirando hacia abajo, de vergüenza, condenados por la ley. Y esto es lo que el versículo 21 abre diciendo. En el Evangelio, a través de las buenas noticias de Jesucristo, la justicia de Dios es manifestada aparte de la ley. No era por la ley, nunca fue por la ley. Era aparte de la ley. Por siglos ellos pensaban, el pueblo judío pensaba que la salvación era por la ley, pero no, era aparte de la ley. La ley solamente tenía una función, condenarnos. Para que entonces pudiéramos mirar a la promesa de Dios de salvación y decir, sálvame, porque es que yo no me puedo salvar por mí solo. Y muchos, cuando vino el Señor y en el tiempo del apóstol Pablo, muchos pensaban que la ley era para eso. Pero ahí bien dice el versículo 21 que la ley y los profetas, o sea, desde Génesis hasta Deuteronomio y luego los profetas de Samuel en adelante, venían apuntando a esto desde el principio. No es que Dios lo cambió cuando llegó Jesús de la nada. No. Desde el principio la ley ha venido apuntando al Evangelio, a que necesitamos un Salvador. Desde Génesis toda la palabra de Dios apuntaba a la necesidad de un milagro de salvación. Desde Génesis 3, versículo 15, el que iba a venir, el descendiente de la mujer que iba a venir a aplastarle la cabeza a la serpiente. Las promesas de Dios a Abraham, el descendiente de Abraham que iba a traer la bendición de Dios a
no solamente al pueblo judío, a todas las naciones. Como el Señor le dice a Moisés en Deuteronomio, el profeta que vendría después de Moisés, que era mayor que Moisés. Como el Señor le promete a David en 2 Samuel, el descendiente de David, el hijo de David, que se iba a sentar en el trono para reinar para siempre. La ley y los profetas han venido hablando de esta salvación desde el principio. Y el versículo 22 nos da la identidad de ese descendiente, de ese Salvador, de ese Mesías, y es Jesucristo. Amén. Nuestro campeón, nuestro Salvador, quien con su vida y con su muerte y con su resurrección, precisamente hizo eso. Le aplastó la cabeza a la serpiente, trajo la bendición de Dios a todas las naciones. Fue el profeta mayor que Moisés, que como dice Juan capítulo 1, Moisés trajo la ley, pero Cristo revela el final de la ley, la gracia y la verdad, el profeta mayor, con un mensaje final y mayor. Y el descendiente de David, que ahora mismo está sentado en su trono de gloria y está reinando. Y aquí estamos nosotros espiritualmente delante de ese trono, exaltándolo y glorificándolo. Jesús no fue un plan B. No, no. Jesús no es un invento nuevo. La iglesia no es un invento nuevo. Este ha sido el plan del Señor desde el principio. Y esas son las buenas noticias del Señor. La justicia del Señor, la salvación del Señor en Jesucristo, no por la ley, no por nuestras obras. Continuamos nuestro ascenso en el campamento, llegamos al primer campamento, los versículos 24 y 26. Y ahí vemos cómo Cristo cumple la ley, cómo Cristo trae esa salvación. El versículo 24 nos dice claramente que la salvación es un regalo. Es un regalo. Ahí dice que es gratuitamente por medio de su gracia, es inmerecido. Y si algo hicieron los capítulos 1, 2 y 3 fue hacer eso, demostrarnos que nadie puede merecerse esto. Nadie, ninguno de nosotros. Ninguno de los grandes de la Biblia, nadie. Es un regalo. Es un regalo para nosotros, pero no fue un regalo para Jesús. Es por gracia para nosotros, pero no fue por gracia para Él. Alguien tuvo que pagar. Alguien nos tuvo que redimir, como dice el versículo 24, esa palabra redención. Alguien tuvo que redimirnos. Redención significa un pago. Alguien tuvo que pagar. Nosotros por nuestros pecados éramos rehenes de las tinieblas, rehenes del pecado, rehenes de la maldad. Y Cristo pagó el precio de nuestra liberación, el precio de nuestro rescate. Y tremendo precio que era, una alta, alta demanda. Era su vida por nuestra vida. Él murió en tu lugar, en mi lugar. Pues las buenas noticias, como dice el versículo 25, es que Cristo pagó ese precio por nosotros. Cristo tomó tu lugar. Tú merecías estar en esa cruz. Tú merecías la muerte, pero Él tomó tu lugar. El versículo 25 dice que Cristo fue exhibido públicamente como un criminal. Piensen en un juicio que está delante de todos los medios. Todo el mundo está esperando esta condena. Todo el mundo está esperando ver este juicio. Es el juicio del siglo público. Todo el mundo está siguiéndolo en las redes sociales. Todo el mundo lo está viendo en la televisión. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Cristo fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Los ojos de todo el mundo lo vieron.
a las afueras de la ciudad de Jerusalén, en medio de la fiesta de Pascua, la fiesta, una de las principales del pueblo judío. Todo el mundo estaba entrando, todo el mundo estaba saliendo. El mundo judío, gentiles, griegos, romanos, gente de todas las partes del mundo estaban ahí y él fue exhibido públicamente. Y no solamente delante del mundo físico, él fue exhibido públicamente delante del mundo invisible. Delante de todos los ejércitos celestiales, ángeles, demonios, todo el ejército del cielo vio la ejecución pública del Hijo de Dios. La ejecución, perdón, del Hijo de Dios, colgado sobre una cruz, derramando su sangre preciosa e infinita, la sangre del Eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, que se hizo hombre, él derramando su sangre, el infinito en majestad, el infinito en gloria, el infinito en valor, colgado en una cruz, sufriendo la demanda de la ley. Muerte, tu muerte, mi muerte. Y con eso, con ese pago, con ese sufrimiento, con esa muerte, la ley fue propiciada. Como dice el versículo 25, fue una propiciación. La ira de Dios fue propiciada, que significa que fue calmada, que fue satisfecha, que fue honrada. La ley fue propiciada, fue cumplida completamente en nuestro lugar. Y por eso, ¿cuáles fueron las últimas palabras del Señor en la cruz? Consumado es, tetelestai, consumado es. Todo fue hecho, todo fue cumplido, todo fue pagado, todo fue satisfecho, redimido, propiciado, saldado totalmente. Como dice el final del versículo 25, por los pecados de todos los creyentes del pasado, esos pecados que el Señor había desde Adán en adelante ignorado, porque el pago del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque había un Mesías prometido que iba a tomar el lugar de todos los creyentes. Por eso fue ignorado. Desde Adán, Eva, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, Josué, Sansón, Samuel, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías. Todos ellos merecían la muerte, pero todos ellos habían esperado en esa promesa del Señor, en esa justicia que la ley y los profetas apuntaban, prometían. Ellos por medio de la fe estaban esperando en eso. Y finalmente, el día llegó. Como dice el versículo 26, Dios demostró su justicia en Cristo para demostrar en este tiempo, en el fin de los tiempos, la justicia del Señor en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo Dios demostró su justicia? Los que estuvieron el miércoles en el estudio bíblico hablamos de esto. Cristo hizo dos cosas. Obediencia activa. Desde que Cristo comenzó a caminar sobre esta tierra, Él obedeció activamente toda la ley del Señor. Él fue tentado en todo, pero a cada tentación Él derribó. Él nunca cayó. Él obedeció perfectamente la ley del Señor. Y la ley demanda eso. Pero no solamente eso. El miércoles también hablábamos de la obediencia pasiva. No pasiva de que no hace nada, pasiva de pasión, de sufrimiento. La ley no solamente demanda que alguien cumpla la ley también demanda que si alguien rompe la ley, no cumple la ley, esa persona debe sufrir las maldiciones de la ley. ¿Y quién sufrió esas maldiciones? Cristo las sufrió. Las merecíamos nosotros y Él las sufrió. Con su vida Él cumplió la ley a perfección, Él amó a Dios
con toda su alma, mente y corazón. Y por Él hacer eso, solamente Cristo merece las bendiciones de la ley. Las promesas de las bendiciones de Dios, solamente ha habido uno que las ha conquistado, merecido y heredado. ¿Y ese fue quién? Cristo. ¿Por qué Dios nos bendice a nosotros? Porque ponemos nuestra fe en ¿quién? En Cristo, en el heredero, en el conquistador, en el campeón, en el único que ha amado a Dios perfectamente. Y de Él fluyen a nosotros. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Todas las bendiciones de Dios que nosotros recibimos es solamente a través de Cristo. Y por eso la Biblia nos llama coherederos con Cristo. Cada bendición, cada oración contestada, cada misericordia, cada provisión del Señor fluyen a nosotros a través de Cristo, del trono celestial donde Cristo está sentado hacia nosotros. Y Él, con su sufrimiento y con su muerte, recibió la maldición de la ley que nosotros merecemos, porque Él nunca pecó. Nosotros recibimos las bendiciones que solamente Él merece y nosotros le damos nuestro pecado. Y Él fue maldito y Él sufrió en nuestro lugar. Y así Él canceló las maldiciones de la ley en su cuerpo, en la cruz. Eso es glorioso, hermanos. Ese es el corazón, esa es la médula del Evangelio. Dios nos dé ojos y corazones, que esa gracia nunca nos deje de sorprender y de maravillarnos. Y así Dios demostró ser justo. Dios demostró ser justo. Porque alguien cumplió la ley. Alguien tenía que cumplir la ley y Cristo cumplió la ley. Solamente ha habido uno justo. Y alguien rompió la ley y merecía la maldición. Dios fuera un Dios injusto si Él simplemente, no hay problema. No hay problema. Vamos a ignorar eso. No, Él es un Dios justo. El pago del pecado es muerte y donde Él ejecutó su muerte sobre su Hijo en vez de nosotros. Dios es justo. Dios ha cumplido su justicia. Pero maravillosamente, increíblemente, nosotros siendo los injustos, de alguna manera Él también nos puede justificar. ¿Cómo entonces Él nos justifica? Porque no, la justicia de Cristo es puesta a nombre de nosotros. A Él sea la gloria. Ese es el cómo de las buenas noticias. ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿Cómo es que nosotros heredamos la vida eterna? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder pararnos delante del Señor y no ir al infierno y entrar a las glorias eternas del Señor, al reino de los cielos? De esta manera, hermano. De esta manera. Continuamos nuestro ascenso en el campamento número 2. Llegamos al número 2, en los versículos 27 y 28. Ahora llegamos, vimos el cómo, ahora vamos a ver el por qué Dios ha hecho esto. ¿Por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios nos rescata de esta manera? El versículo 27 nos revela ese por qué. Y dice, para que nadie pueda jactarse delante de Dios. Para que nadie pueda pararse delante de Dios y decirle, permiso, me tienen que dejar entrar allá adentro, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo merecí. Para que nadie pueda jactarse delante de Dios. Para que nadie pueda inflarse, enorgullecerse delante de Dios. Es la razón por la cual el Señor ha hecho esto. El único que puede jactarse es ¿quién? Nuestro campeón, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y por tanto, Él es el único que merece la gloria. Y eso ciertamente es lo que vamos a hacer por la eternidad. Eso nos revela el libro de Apocalipsis, que por la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrojar nuestras coronas, esas coronas que vamos,
esa entrada a la vida eterna, esas bendiciones que el Señor nos va a regalar, las vamos a recibir y nos las vamos a poner, pero tan pronto nos las pongamos, vamos a decir, pero es que esto no es mío. ¿La gloria es de quién? La gloria es de Jesús. Y vamos a arrojar esas coronas delante de Él. Y vamos a cantar al Cordero que fue inmolado, que fue asesinado en nuestro lugar, que derramó su sangre en mi lugar. Y le vamos a dar la gloria a Él por la eternidad. Alguna gente se pregunta, en realidad todos nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió la caída? ¿Por qué Dios permitió la caída? La entrada del pecado, la maldición y el dolor de este mundo. ¿Por qué Dios habrá hecho eso? Algunos teólogos han dicho, apuntando a diferentes pasajes bíblicos, incluyendo este, porque de esta manera la gloria de Dios iba a ser demostrada con más brillo. Una cosa es que Dios hubiera creado el mundo y la naturaleza y wow, qué Dios grande, qué Dios poderoso, qué Dios precioso. Pero otra cosa, aún más gloriosa, es ver a ese Dios que hizo todo eso, que nos creó para su gloria y nosotros le dimos la espalda. Y en vez de Él ejecutar su justicia sobre nosotros, como nosotros bien merecemos, envía a su eterno Hijo para tomar nuestro lugar y de esa manera demostrar su amor, su gracia, su misericordia contra sus enemigos, contra unos viles pecadores que le dimos la espalda. Si solamente Dios hubiera creado, hubiéramos visto su gloria en la creación y su poder, pero en enviar a su Hijo podemos ver la gloria de su gracia, su misericordia, su amor. Y de esa manera podemos ver la gloria de Dios aún más todavía. Y así nosotros vamos a tener por la eternidad más razones de quitarnos esas coronas y de arrojarlas a sus pies, rendidos en adoración. Continuamos nuestro ascenso, llegamos al campamento número 3, en los versículos 29 y 30, donde vemos, y ya él lo ha mencionado, pero aquí lo dice de manera clara, ¿para quién es este regalo? ¿Para quién son estas buenas noticias? No es solamente para los judíos. Parecía que era así por mucho tiempo. Pero como ya vimos que el Antiguo Testamento revela el plan de Dios desde el principio. Si tú miras con más atención, con más cuidado, de más cerca al Antiguo Testamento, desde el principio la promesa del Señor era para todo el mundo. Cristo sería el descendiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente y terminaría con la maldición no solamente de los judíos, la maldición del pecado del mundo entero. Cristo sería el descendiente de Abraham que finalmente traería esa bendición prometida a todas las naciones desde el principio, aún antes de la circuncisión. Dios prometió eso. Y Cristo sería el descendiente de David que reinaría no solamente sobre los judíos, sino sobre todas las naciones. Como muchos salmos apuntan, que las naciones vienen al Señor trayendo su gloria y sus tributos al Señor. Las buenas noticias son para los judíos, pero también son para los gentiles, es para el mundo entero, no hay distinción. Pablo dice, no hay distinción, porque la salvación es solamente por medio de la fe en Cristo. El único justo, el único heredero, el único que ha cumplido la ley. La salvación es solamente en Cristo. Por eso el Señor dice que no hay otro camino al Padre, no hay otra verdad, no hay otra vida si no es a través de Jesucristo. Creyendo en el único que cumplió la ley y ha merecido las bendiciones del Señor. Y todo aquel que pone su fe en Él, todo aquel que cree en Él, ¿qué significa eso? Agarrarte del Señor.
no pensar que tú mereces la salvación de Dios por algo que tú has hecho. No, es abandonar todo eso y tú agarrarte de Cristo y decir, Cristo es mi todo, Cristo es mi tesoro, Cristo es mi único argumento, es mi única razón, es lo único que voy a presentar a Dios es a su Hijo. Eso es fe, hacerlo a Él tu tesoro y entonces ser justificado. Cuando hacemos eso, entonces todo lo que Él mereció, el cumplir de la ley perfectamente de Él, es puesto a tu nombre y tú eres justificado. Cuando Dios te mira a ti, legalmente está viendo el récord perfecto de Jesucristo. Y todo tu pecado y toda tu maldad cancelado, propiciado, redimido, porque ya Dios condenó eso hace 2000 años en la cruz del Calvario. Consumado es, no queda deuda, no queda saldo. Ya Cristo lo ha hecho todo. Eso es agarrarse del Señor por medio de la fe. Y recibir las bendiciones del Señor. Y por eso, hermano, es que cada oración, el Señor dijo, todo lo que pidieras al Padre, en mi nombre. No significa que cada vez que usted ore tiene que terminar en el nombre de Jesús. Amén. No, no es eso. Es que desde que tú abres tu boca, tu corazón a clamar a Dios, tú no estás apelando a ti. Tú estás apelando solamente a Cristo, a lo que Él ha hecho por ti. La salvación es para todo el mundo. Y por eso tenemos una responsabilidad de no quedarnos con esto. Hoy vamos a salir por ahí, el Señor nos ha llamado a ir y compartir el Evangelio con las naciones, porque es que si no están en Cristo, ¿qué les va a pasar? Van a morir en sus pecados, bien merecidamente, como ya Pablo ha demostrado. Tenemos una responsabilidad de compartir estas buenas nuevas. Y finalmente llegamos a la cima, en el versículo 31. A la cima de este monte, a la cima de este pasaje, donde Pablo nos revela que las buenas noticias no cancelan la ley. Otra vez, no es un invento nuevo, no es un plan B. No, desde el principio, toda la ley y todos los profetas, como ya vimos en el versículo 21, apuntaban a este cumplimiento. Pero no solamente apuntaban a esto. En Cristo, en el Evangelio, es la única manera como la ley es cumplida a perfección. Antes de Cristo la ley estaba como coja. Nadie la podía cumplir. Y el Salvador que la ley prometía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero por eso es que Pablo dice ahí, no estamos anulando la ley, al contrario, la estamos confirmando. En Cristo la ley se cumple. Otra vez, Adán no pudo. Dios le dijo, si comes de ese árbol ciertamente morirás. Falló, Adán no pudo. Tampoco pudo Noé, tampoco pudo Abraham, tampoco pudo Jacob, tampoco pudo Moisés, tampoco pudo David. Y en ese sentido, solamente hay un verdadero israelita. ¿Cómo se llama? El Hijo de Dios, que verdaderamente cumplió la ley en todo el sentido de la palabra. Proféticamente él era esperado y con su obediencia la cumplió y con su sufrimiento la cumplió. Solamente él otra vez merece las bendiciones de la ley, las bendiciones, todas las promesas que Dios le hizo a Israel desde el principio, todas las bendiciones que vemos en la Biblia, solamente se cumplen en Cristo. Por eso 2 Corintios dice, en Cristo las promesas de Dios son sí y son
Amén, es solamente en Cristo, hermano. Cristo realmente cumple la ley. Confirma la ley. No es un plan B, no es un invento nuevo. Es el cumplimiento, es la afirmación de la ley. Y es por eso que aquí, en la cima de este monte, de este pasaje, aquí en la cima de la Biblia misma, donde nos encontramos, solamente podemos hacer una sola cosa. Allá en la base del campamento, versículos 19 y 20, allá en la base, estábamos con las bocas cerradas, condenados por la ley. Estábamos con la cabeza abajo de la vergüenza. Pero ahora, habiendo ascendido y habiendo visto el esplendor de su gracia y de su misericordia, ahora aquí en la cima, con nuestros corazones hinchados e inflados de tanta gloria, de tanta maravilla y gracia de Dios que hemos visto, ahora podemos estallar en alabanza. Estalle en alabanza. Dele la gloria a su Dios. Levante su cabeza. No por orgullo personal, levante su cabeza, por orgullo en su campeón, en su Salvador, y dele la gloria, dele la honra. Y también vamos a caer rendidos ante el Señor. Vamos a caer rendidos a Él, consagrándonos a Él, rindiéndole toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo nuestro amor, porque solamente Él es digno de ello. Si hay alguno presente hoy que aún no ha hecho eso, escuche el llamado del Evangelio. Escuche el llamado del Evangelio. Escuche el llamado de Dios a su vida. ¿Qué tú estás esperando? Ven a Cristo. Ven al Señor. Rinde tu vida al Señor. Cada uno de nosotros nos vamos a parar delante del trono de Dios, del juicio, y vamos a comparecer al juicio de Dios. Y si usted no está en Cristo, usted va a sufrir. Dios es justo. Usted va a sufrir las penalidades de la ley que bien merece. Pero si tú abandonas eso y rindes tu vida al Señor y te agarras de Cristo y lo haces a Él tu tesoro, vas a recibir vida eterna. Ven a Cristo. Y aquellos de nosotros que ya hemos hecho eso, al ver la majestad de la gracia de Dios, hoy nuevamente caigamos rendidos a sus pies, maravillados por su gracia, consagrando nuestras vidas otra vez, renovando nuestra entrega al Señor otra vez.